qué hermoso ¿no? estilo de vida trae Erika y Fernando. Para los que nos visitan por primera vez, les muestro esto rapidito y ahí entra la presentación que queremos dar de un libro que se llama Rescatando Nuestro Futuro. Entonces vean ustedes, cuando a mí me hablaron lo que acaban de mostrar Fernando, la estrategia personal financiera, estamos hablando finales del 2003. Yo llegué a Estados Unidos en el verano del 94 y en 9 años, pues, similar con Fernando, y había hecho muchos trabajos. Vengo acá y me hablan de finanzas, de dinero, y pues, imagínate, tú dices finanzas, dinero, si apenas me ajusta para pagar la renta. En mi caso yo ganaba $620 quincenales, y luego cuando empecé a escribir los números de la estrategia personal, que ahorita lo van a ver, 620, ¿no? Y la primera pregunta que te hace es cuánto pagas de renta tu hipoteca, y ya escribí. Y luego te pregunta auto, bueno, yo no pagaba auto, servicios, comida, ropa. Y después de esa línea de comida y ropa, ¿cuánto crees que me quedaba para seguir escribiendo? Nada. Y el resto, entonces, ¿a dónde va? Entonces, obviamente, me di cuenta que mi problema no era que gastaba dinero, sino que simplemente mi reto es que ganaba demasiado poco dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta conferencia está diseñada para que cambiemos nuestra mentalidad, cómo vemos el dinero, cómo lo vivimos, cómo lo aplicamos. Claro que vamos a hablar de productos, vamos a hablar de soluciones, pero en realidad es la mentalidad que traemos sobre el dinero independientemente del país que vengamos. Y más importante, cuál es el propósito de tener una estabilidad financiera y cuál sería mi verdadero propósito de tener mi libertad financiera. ¿Cuántos nos gustaría ser libre financieramente? ¿Cuántos? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué representa ser libre financieramente? Entonces yo espero que esta conferencia ustedes se lleven esa idea de la libertad financiera, ¿verdad? Ahí está, ese es. Este es el PFS. Entonces, esto es lo que uno escribe ahí, activos, responsabilidades, y pues de ahí al final te habla de cuánto, dice ahí, ¿no? ¿Cuánto crees que sería apropiado para usted disponer, ¿verdad? Para el logro de sus metas. Y claro, para empezar, ni siquiera tengo metas. Segundo, pensamos que si no tengo recursos financieros, ¿para qué voy a hacer metas? Y esa es la equivocación que muchos tenemos. Es que las metas no dependen de los recursos financieros que yo tenga. Depende de la credibilidad que yo tenga sobre mí de establecer estas metas. Sin embargo, como establecí unas cuantas metas, a través del tiempo, obviamente, pues les comparto esto solo de manera inspiracional. Estos son nuestros ingresos de marzo del año pasado hasta febrero de este año. Febrero fue el depósito 186,000, eso es mensual, no es por año. Y el total es $1,737,000. Creemos que este año probablemente vamos a generar arriba de $2 millones. Pero, ¿ustedes creen que hasta el día de hoy todavía tenemos que hacer ese PFS? Sí, todavía toca. Nada más que la diferencia, en este caso, como la cantidad de dinero es mayor, es un trabajo, se le puede considerar un trabajo a medio tiempo, que no lo hago yo, lo hace mi esposa. Entonces, si quiere ponerme atención a lo que vamos a hablar, entonces, le hablo de qué fue lo que despertó en mí quererme educar financieramente. Se lo muestro. ¿Tienen ahí el librito que me lo prestan? Rapidito. Bien. Este libro tiene 80 páginas nada más. Si le diéramos este libro a 10 personas, tenga, ¿cuántos creen ustedes que van a leer el libro de 80 páginas? 2. ¿Y cuántos creen que lo van a aplicar? Ninguno. Con el respeto y cariño que todos se merecen, es que información todas la tenemos. Hay una gran diferencia entre información y educación. ¿Qué es la diferencia? La persona que está educada toma acción. La persona que está informada simplemente le interesa tomar más información. Y usted sabe que la internet está llena de información. Entonces nosotros no queremos que usted lleve información, nosotros queremos que lleve
educación. Entonces el trabajo que hacemos, y el libro se lo vamos a resumir, le voy a hablar los puntos más importantes, voy a ir un poquito rápido porque los detalles están adentro de el libro, pero si quiero aprender a aplicar la información, tenemos clases que damos de lunes a viernes, y las personas cada vez que van tomando las clases se van dando cuenta de las posibilidades de aplicar la información que estamos compartiendo. Así que aquí les voy. ¿Qué es lo que queremos hacer? Rescatar nuestro futuro. ¿De qué? ¿De qué creen ustedes que hay que rescatar el futuro? Pues hay que rescatar nuestro futuro de desastres, de malas decisiones, de cosas que a lo mejor puedan suceder en el camino, como cuáles. Vean ustedes. ¿Creen ustedes que la mayoría tenemos malos hábitos y tomamos malas decisiones que se van acumulando? Y la pregunta es, ¿qué saben los ricos que los que no somos tan ricos no sabemos? Y tiene que ver con ese orden que usted ve ahí. No hay un presupuesto, no tenemos metas claras definidas, gastamos dinero más de la cuenta o sin un fondo de emergencia, vivimos de cheque a cheque. ¿Y cómo ven ese muñequito ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿No anda así literalmente las personas? ¿No andamos así? ¿Por qué? Porque estamos demasiado cargados y no tenemos una solución. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Bueno, para cambiar esto, primero tiene que cambiar mi mentalidad. Una vez que mi mentalidad cambie, ¿pero de qué? ¿Por qué me conviene cambiar mi mentalidad? Me conviene cambiar la mentalidad por el simple hecho de que gracias a los avances tecnológicos y las buenas cosas que también están pasando, usted ve las estadísticas, dice que cada vez los hombres y las mujeres vivimos más tiempo, ¿sí o no? En el 2023 el promedio es 79 para los hombres, para las mujeres 83, y a medida que el tiempo avanza, pues la expectativa de vida mejora. Y como siempre, pues, ¿quién vive más tiempo basado en esos dos cuadros? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Y por qué la mujer tiene que vivir más tiempo? Por dos sencillas razones. ¿Cuál creen que es la primera? Esa es buena, porque el marido la cuida, esa es la primera. Y la segunda, porque las mujeres tienen que ganar en todo. ¿O usted conoce una mujer que pierde? Dígame, si usted está casado, ¿quién tiene que ganar todo el tiempo para que el matrimonio funcione? Bueno, ahí está. Y se lo digo este consejo porque yo lo escuché hace varios años atrás y le digo, hasta en esto tienen que ganar. Ellas viven más tiempo. Genial. ¿Qué es el punto? El punto es que hay que prepararnos. Y no voy a entrar en detalles de para qué y cuánto hay que prepararse, pero le quiero hacer la pregunta más importante que está ahí bastante fuerte. La pregunta es, ¿será que estamos demasiado ocupados durante la primera mitad de nuestra vida que se nos olvida prepararnos para nuestra segunda mitad? ¿Y qué mitad sería esa? Pregúntese, ¿será que usted está ya en esa mitad? Basado en la expectativa de vida, si yo vivo a los 80 años, asumiendo que me va bien, ¿cuándo comienza mi segunda mitad entonces? A los 40. La pregunta es, ¿cuántas personas a los 40 años tienen un tipo de estabilidad financiera? ¿Y por qué no? ¿Cuántos han pensado en su libertad financiera a los 40? Sin embargo, en nuestra comunidad, yo conocí una persona que dijo que iba a empezar a planificar su retiro a los 56. ¿Te imaginas? A los 56. Sí, amigos, porque nosotros venimos de culturas que no se habla de estos temas. Pero ahora vivimos en Estados Unidos de Norteamérica y hay que cambiar nuestra manera de pensar. Miren, yo soy inmigrante y me siento extremadamente orgulloso de ser inmigrante y de todas las personas inmigrantes porque somos personas muy valientes que hemos dejado nuestros países. Sin embargo, el reto más grande que tenemos los inmigrantes es que venimos a este país, el cuerpo se viene para acá, pero ¿qué se queda allá? ¿Qué se queda allá? Nuestra mente se queda allá. Y yo no le digo que no se sienta orgulloso de sus raíces, pero yo lo reto a que cambie su manera de pensar, porque usted vive ahora en otro país, sin olvidar obviamente sus raíces, por supuesto. ¿Cuál es el propósito entonces de lo que hacemos? Apoyarnos a desarrollar una base financiera que lleva esta estructura. Lleva lo que llamamos protección, eliminar deudas, se dice manejar, pero realmente es eliminar. Crear un buen fondo de emergencia que se convierta en un fondo de oportunidad hasta poder llegar a la inversión, y se lo describo de esta manera. La mayoría de nosotros cuando llegamos aquí, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que hay? Incógnitas. No sabemos, no entendemos. Sin embargo, de este lado que usted ve, respuestas. Incógnitas, respuestas. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta viene así.
Claro, si quiero entrar en detalle, voy al taller del miércoles, que ahí me van a hablar de qué tipo de producto financiero debo de considerar, por qué es la protección adecuada en el inicio, cuál es el punto de asegurarme, porque la mayoría de nosotros cuando nos hablan de un seguro de vida, ¿en qué vamos a pensar automáticamente? Dígalo, que se va a morir. ¿Y cuál es la segunda que piensan? Hay solo dos cosas que piensa la gente. Una, que se va a morir y no se quiere morir. Ojo. Y la segunda, que se lo va a comer el Sancho o la Sancha. Eso es todo. ¿Sí o no? Sí, porque, o lo otro es que piensa, no lo ocupo, no lo necesito porque no me pienso morir ahorita. ¿O no es así? Amigos, cuando uno se educa de que es una protección adecuada, vas a entender 3 puntos muy básicos. Primero, vas a entender la necesidad financiera de tu familia del presente. Segundo, vas a ver tu proyección financiera del futuro. Y tercero, te das un valor financiero a ti mismo. Eso me pasó a mí en el 2004. Eso en el 2004 yo entendí que de perdido yo tenía que estar asegurado por $500,000. Me aseguré por $500,000 porque decía un libro que la cantidad que usted se asegura hoy es la cantidad de dinero que usted proyecta en el futuro. Entonces yo me la empecé a creer que cuando ya me aseguré por $500,000, yo me la empecé a creer que yo valía $500,000. El único problema es que no me quería morir. 7 años después, exactamente 7 años después, yo estaba generando $500,000 al año. ¿Sí me explico? Porque me eduqué sobre ese concepto y me apropié del concepto de la protección adecuada. En ese mismo año, el 2013, que ya estaba casado con 2 hijos, bueno, con un niño, perdón, todavía no nacía el segundo, me aseguré por más de $5 millones porque me proyecté a un valor financiero mucho más grande. Y ahora por eso usted ve los ingresos que genero por año. ¿Sí me explico? O sea, nada es casualidad. Siempre le digo a las personas, ¿quién cree que se da el valor financiero? Usted mismo. Usted decide cuánto vale. Usted decide cuál es su valor. Porque nadie se lo va a dar, especialmente si somos inmigrantes. Segundo punto, deudas. Solo le voy a hablar de 3 cosas. Cada tema solo doy 3 puntos. El primer punto es, que dice en el libro, dice, el dinero que usted genera cada mes debería de ser para crear su libertad financiera. Pero cuando usted está endeudado, ¿para qué le sirve ese dinero? Para pagar deudas. Ahí está el primer problema. El segundo es que a medida que estoy endeudado, más dinero estoy depositando en los bolsillos de alguien más. Y el tercer punto más grave de la deuda es que es estresante, envejece, enferma, estresa y la persona termina hasta perdiendo su salud. O no conocen personas endeudadas que usualmente les pasa eso. Y en este país de Estados Unidos de Norteamérica es muy fácil endeudarse. ¿O no es así? Es extremadamente fácil. Es tan fácil que no necesita ningún tipo de preparación o clases. ¿Sí o no? Es que el sistema funciona de esa manera. Obviamente, para las personas que no se educan. Vamos al tercer cuadro. Esta clase del fondo de emergencia es la del martes. La de la protección es miércoles. Manejo de deudas es el martes. Fondo de emergencia es lunes y jueves. Y realmente no se trata de un fondo de emergencia, pero se trata de un fondo de oportunidad que obviamente comienza como un fondo de emergencia. Y les explico entonces. Primer punto, paz mental. Segundo, que las emergencias no existen. A ver, no le entiendo, le explico. ¿Realmente existen las emergencias o lo que existe es la falta de preparación? ¿Cuál cree que sería? Falta de preparación. A ver, todavía no entiendo, le explico. Vamos a decir que usted tiene una situación de $500 porque se rompió algo en su casa o el carro falló. Pero usted tiene $5,000 apartados ahí. ¿Es esto de emergencia o simplemente una situación? Es una situación. Pero si no tengo los $500, ¿en qué se convirtió? En una emergencia. Vamos a un punto más grave. Ahora resulta que me enfermo por un mes, no puedo generar ingresos. Un mes completo, mis ingresos son de $5,000, pero yo tengo $50,000 accesibles para mí para en cualquier momento. ¿En qué se convierte? En una situación. No tengo el fondo de emergencia, ¿en qué se convirtió? En una emergencia. El punto es, las personas caen en emergencia por falta de preparación. Y último punto, la ironía de la vida. Resulta que en el momento que usted tiene un fondo de emergencia, dejan de pasar las emergencias. ¿Puede usted creer eso? A ver, repítamelo porque no me hace sentido. Es que, amigos, cuando yo tenía mis primeros $50,000 disponibles, nunca me volvió a pasar
una emergencia. Ahora entiendo por qué dicen el dicho en nuestros países, según el país que ustedes vengan. A mí me dice que ya lo escuchó, que al perro más flaco, dígalo. ¿Qué significa eso? Yo no lo entendí al principio. Obviamente, una persona sin fondo de emergencia todo el tiempo va a tener emergencias. Y el último punto es que se convierte en un fondo de oportunidad. ¿Qué creen? Las oportunidades existen y son reales. El problema es que la mayoría de personas andamos buscando oportunidades sin plata. Y oportunidades sin dinero obviamente que no hay, pero el momento que usted tiene 150,000, 200,000 dólares en adelante líquidos accesibles, las oportunidades llegan por todos lados y son buenas y son reales, ¿de acuerdo? Y vamos al último punto. ¿Cómo se llama el último? Inversión. Generalmente hablando, la mayoría de personas, ¿dónde les gusta iniciar? En inversión. Amigo, ¿cómo usted va a invertir si no tiene estructura para invertir? Porque invertir no es algo que, al principio no es un producto, pero entender el concepto de inversión y segundo, el propósito de invertir. Aquí le va. Ahí dice 20X. ¿Qué significa? Se lo explico de manera simple y directa. El propósito de invertir es acumular 20 años de mi salario anual en activos. Por ejemplo, si yo gano 50,000 dólares al año, yo gano $1,000,000 en 20 años. 20 años, $1,000,000 trabajando para mí en activos a un 5% me genera $50,000. Eso significa que cuando yo tengo 20 años de mi salario en activo, yo soy libre financieramente porque 20 años de activos me van a generar un año de trabajo. ¿Le hace sentido a usted? Porque a mí me hizo sentido. Ahora la pregunta es, ¿como para cuándo cree usted que va a tener 20 años de sus salarios en activos? Ahí es donde viene la educación, ahí es donde viene ahí es donde viene la mente, ahí es donde la mente comienza a abrirse, y se lo digo con todo el respeto y cariño del mundo. Es que no se trata del trabajo o negocio que hagas, se trata de la razón por qué lo haces y tu propósito real. Y la razón y propósito real de la mayoría de nosotros sería ¿cuál? Nuestra libertad financiera. Gracias. Y entonces voy al punto, entonces, ¿cómo se hace? Se hace de esta manera. Una vez que yo entiendo ese concepto, tengo bien clara la meta, entonces lo que voy a trabajar es en disminuir mis responsabilidades para enfocarme en la construcción de mi futuro financiero. Esto es muy simple de entenderlo. Obviamente la aplicación lleva un proceso, pero voy aquí. Vamos a decir que el cuidado de mi familia, mis deudas, mis ingresos, hipoteca, educación, aproximadamente digamos que son $4,000 al mes y yo gano 4,000 al mes. ¿Cuánto me sobra para construir mi futuro, para empezar a ahorrar? ¿Cuánto me sobra? Nada, porque gano 4,000 y vivo con 4,000. ¿Qué puedo hacer? Dos opciones, decimos en el taller. La primera es, disminuye su estándar de vida. Imposible. Entonces, ¿cuál es la segunda? Gane más dinero. ¿Pero para qué? ¿Para incrementar mi estándar de vida? No. ¿Para empezar a qué? A construir mi futuro financiero. El problema es que cuando uno no está educado, incrementa los ingresos y automáticamente ¿qué incrementa? El estándar de vida. Gano 5,000 y ahora vivo con 5,000. Gano 8,000 y ahora vivo con 8,000. Gano 10,000 y ahora vivo, créanme la que soy rico porque gano $10,000 al mes. ¿O no es así? Y de esa manera nunca logro construir mi estabilidad o mi independencia financiera, porque todo el ingreso que voy ganando lo voy colocando ¿a dónde? En mi estándar de vida. Y eso yo lo entendí casi antes de empezar a ganar grandes cantidades de dinero. Entonces significa que $1 que yo ahorre es $1 menos de responsabilidad. Entre más dinero voy ahorrando, más se va disminuyendo la responsabilidad. Mire qué poderoso es. A medida que esto avanza, mi responsabilidad disminuye. Porque en el momento que yo tengo activos que pueden cubrir mis responsabilidades, yo soy libre financieramente. Ahora la pregunta ¿es acaso ahorrando nada más como se me creo la libertad financiera? No, obviamente que no. Tengo que entender la estructura completa del ahorro, porque no es nada más el ahorro, sino toda la explicación que dice ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice que se llama? Fórmula de la riqueza. Increíble. Yo no sabía que existía la fórmula de la riqueza hasta que vine acá 22, 23 años atrás, y ahí es donde mi mente se abrió, donde entendí que como esa fórmula no la entendemos, no creamos la riqueza para nosotros. Vamos a desglosarla juntos. ¿Qué es lo primero que necesito? Dinero. ¿Qué significa dinero? Ahorrar el 10% de lo que gana. ¿Cuántas veces le han dicho que hay que ahorrar el 10% de los ingresos? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Todas. Eso se llama información. Pero ¿cuántos lo hacemos?
Eso se llama educación. ¿Ven la diferencia? El que lo ahorra, el que lo hace versus el que solo escucha. Amigos, por eso la campaña funciona, porque en la campaña, a través del soporte que nos dan constante, empezamos a ahorrar ese 10%, porque si pudiéramos hacerlo solos, ya lo estuviéramos haciendo, ¿o no es así? Entonces, obviamente, necesitamos una comunidad, necesitamos un soporte, y necesitamos que constantemente me laven mi cerebro, para que yo finalmente crea que puedo ahorrar ese 10%. ¿Le hace sentido? Porque si lo pudiera hacer solo, ya lo estuviera haciendo. ¿De acuerdo? ¿O no es así? Por favor, esté de acuerdo conmigo, porque yo le estoy diciendo, yo me emociono, pero no, simplemente porque cuando lo pienso, yo digo, imagínate si las personas vienen a estas conferencias y se salen con esa creencia de que van a empezar a ahorrar ese 10%, ¿cómo le va a ir en los siguientes 5 o 10 años? ¿Por qué? Porque a eso le tengo que aplicar, ¿qué cosa? Tiempo. Porque ese 10% obviamente no va a ser un efecto porque lo hagas un mes, no va a ser un efecto porque lo hagas 6 meses, no va a ser ningún efecto porque lo hagas un año. Tienes que prepararte para hacerlo, ¿cuánto? 5, 10, 15, 20 años, largo plazo. Y ahí es donde viene el otro choque cultural, porque no venimos de una cultura que nos hablan de ahorrar a largo plazo, ¿o sí? Dígame usted, si en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en Honduras, en México o en Centroamérica te hablan de ahorrar a 10, 15, 20, 30 años. Dime si te hablan de ese lenguaje. No, es más, te hablan que ahorres como para cuándo. Para Semana Santa, porque ahorita todos andan. Ahorita se andan reventando todos, porque, o sea, al carnaval. Exacto, para luego es tarde, dice. Y como para cuándo me llega la tarjeta de débito. O sea, no he empezado y ya quiere sacar. Amigos, largo plazo comienza, escuche cómo es largo plazo en definición. Largo plazo comienza el día que usted ganó su primer cheque. ¿Cuándo fue eso? Dígalo, ¿cuándo fue? Si a cada uno les pregunto cuándo fue que ganaron su primer cheque, ¿qué edades promedio me van a decir? Uno me van a decir a los 16, otros van a decir 18, otros van a decir máximo 20. Significa que si yo aplico el concepto del dinero y largo plazo, a los 40, a los 50 yo tendría que tener libertad financiera. Amigos, yo tengo 2 hijos. Esto que les estamos mostrando no solo es para ustedes, es para sus hijos. ¿Quiénes tienen hijos acá? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos empiecen a vivir esto desde el momento que generan ese primer cheque? Aquí en el libro dice que el mejor tiempo de ahorrar es cuando está joven. Pero ¿quién te habla de ahorrar a los 15, a los 20 años? Pero ¿saben que hay culturas que sí lo hacen, como los asiáticos, los japoneses? Por eso ustedes ven que estas personas a los 40, 45 tienen un estilo de vida diferente. Usualmente un asiático a los 40, 45 ya tiene libertad financiera, ¿o no es así? Y usualmente un latino a los 40, 45 tiene mucho cansancio financiero. Y tú dices, ¿qué es la diferencia? Porque nosotros somos muy inteligentes. Y yo respeto eso mucho. Pero ¿quién le dijo a usted que la inteligencia le va a dar la libertad financiera? Lo que le da la libertad financiera a usted es la disciplina que usted tenga con esto que está viendo. En que se me apodere de ese 10%, que le aplique el tiempo, le aplique una tasa de retorno considerable, que vamos a hablar de eso, menos el costo de vida, porque sabemos que el dinero pierde valor a través del tiempo, inflación, aquí lo dice. ¿Y por qué incluimos impuestos? Porque vivimos en un país donde se pagan los, ¿o no es así? Bien, entonces vamos a desglosarlo finalmente así de esta manera. Ve usted, como ya entendí que lo que tengo que hacer es eliminar deudas, este es un cuadro que mostramos en la clase del martes, donde mostramos que una pequeña estructura, que usted se organice con sus deudas de la más grande a la más pequeña, y usted empieza a colocar $100 a la deuda más pequeña y se mantenga disciplinado, usted puede eliminar su deuda, que generalmente le toma 30 años, la más grande que es la casa, y en vez de pagar su casa en 30 años, usted podría pagar esa casa en 17 años, ahorrándole 13 años de contribución o mortgage, que se le llama. Hay personas que aplican este ejercicio y han eliminado grandes cantidades de deudas en 5 o 6 meses, y hay personas que le han incrementado, han agregado un poquito más de dinero a eso,
a través de esta estructura y han logrado crear estabilidad financiera muy rápido. Esos 100 dólares, ¿dónde creen que se encuentran usualmente las personas? Se lo encuentran, le voy a decir a dónde. Aplicaciones que están pagando, sobre gastos de cafés, idas a tiendas donde usualmente pues compran no porque necesitan, sino simplemente porque, no compran porque simplemente les ofrecen ofertas donde las ofertas nunca se acaban, o no se han dado cuenta, que te dicen, compra y te ahorras el 50%, son así. Y automáticamente en tu mente, ¿qué viene? ¿Que te vas a ahorrar cuánto dijiste? El 50%. Tú no te vas a ahorrar el 50%. Estás a punto de malgastar el 100% de tu plata, porque el punto no es si es oferta, sino es realmente si lo necesito. Y cuando usted empieza a entender estos conceptos, entonces usted empieza a ver las posibilidades de eliminar esas deudas mucho más rápido y empieza a ver el potencial de su dinero trabajando para usted de la siguiente manera. Esto se llama intereses compuestos, que viene en el libro, pero se lo resumo de una manera muy simple y clara. Si yo tengo mi dinero basado en la regla del 72, simplemente tomo el 72 como número base, lo divido por el retorno de interés, en este caso es 6, 72 dividido en 6 es 12, significa que mi dinero se duplica en 12 años basado en la tasa de retorno de 6%. Entonces cuando usted empieza a ver, dice en 12 años son 20 y otros 12 años 40 más 12 años 80. ¿Por qué no sigo sumando de ahí para en adelante? Porque tengo que ser consciente que el tiempo ya se me está terminando. Entonces este es mi posible resultado. Sin embargo, cuando incremento la tasa de retorno a 8%, automáticamente en vez de que tome 9 años, ¿qué toma ahora? 9. Gracias a que toma 9 años, hago la misma matemática, sumo los 9 y 9, llego a 36 de nuevo, pero esta vez mi dinero, ¿cuál es el valor? El doble, 160. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque estoy aplicando dos principios, largo plazo y un mejor retorno de intereses, de ganancias. Sin embargo, en el momento que pongo 10%, automáticamente el tiempo disminuye ¿a cuánto? A 7 años, dándome un resultado mucho más notable, siempre en la misma estructura de tiempo, a $300,000. La diferencia entre esta columna final versus esta son $220,000. Amigos, cuando usted internaliza esta fórmula, se va a acordar del famoso dicho que también tenemos, que dicen que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, y que el tiempo es dinero. Si usted entendiese que el tiempo es dinero, realmente si lo entendiese, ¿como cuándo cree que usted va a empezar a administrar y ahorrar su plata? Hoy mismo. ¿Sí me explico? Porque entre más rápido lo hago, mucho más es el rendimiento que voy a recibir. Finalmente, si no lo aplico a favor, también trabaja en contra. Porque pregúntese, cuando usted toma los préstamos de carro, de casas, personales, de todo tipo de préstamos que aquí en este país te dan, ¿a qué interés te cobran? ¿Te cobran al 6, te cobran al 8, te cobran al 10 o te cobran incluso del 15 para arriba? 15 para arriba. Entonces la fórmula se aplica, pero ¿cómo aplica? En contra. Y ahí es donde literalmente dices, nadando contra la corriente. Imposible crear libertad financiera cuando ni siquiera el dinero está trabajando para mí, sino en mi contra. Concluimos la fórmula de esta manera. Impuestos e inflación, se lo explicamos así. Si usted tiene $100 ganando el 5%, su retorno son $5. Pero de esos $5 usted paga un 25% de impuestos al gobierno, el cual le va a hacer perder $1.25 y le quedan $3.75. Pero si a eso le aplica la inflación, que es 3%, y la pusimos baja, yo sé que es más, su ganancia neta sería un 0.75. ¿Cuál es el punto final de acá? ¿Qué pasaría si puedo evitar los impuestos legalmente hablando a ese retorno? ¿Cuál fuera ahora mi verdadero retorno si puedo eliminar los impuestos? ¿Puedo eliminar inflación? Obviamente no se puede, porque la inflación es algo que sucede, pues aquí en el libro le explicamos que es algo que el gobierno tiene que hacer, porque de esa manera controlan pues mucho dinero y cobran más impuestos. Finalmente yo les pregunto a las personas, si su dinero no gana ni siquiera un 5% al año, ¿qué está sucediendo automáticamente? Está perdiendo. Por eso muchas veces decimos, yo le digo, es que el decidir también es como que decidas perder. El decidir no hacer nada es una
decisión. Simplemente que es una decisión que automáticamente te afecta. 23 años atrás, cuando yo puse eso en mi mente, o sea, como quien dice, si decido no hacer nada, estoy decidiendo no hacer nada. Y no hacer nada es equivalente a tomar una pérdida. No me hace sentido. Y eso que no tenía dinero. Por eso siempre lo digo, es que no se trata del dinero que tengas, sino se trata de la mentalidad que quieras tener sobre el dinero. Bien, usted dice, todavía no le entiendo. Aquí le voy a la manera más simple posible que puede haber. Esta es la más sencilla de todas. Vean ustedes. Vamos a decir que yo no soy una persona adinerada, pero me vuelvo fiel, gano $60,000 al año, pero me vuelvo fiel al 10% y me empiezo a pagar esos $500 al mes, que son aproximadamente $17 al día. ¿Y por qué lo ponemos $17 al día? Porque en una de las clases les preguntamos siempre, ¿cree usted que usted desperdicia $17 al día sin darse cuenta? ¿Cree que eso es posible? 100% posible. ¿Cómo lo sé? Se lo explico. No lo tengo que conocer, pero se lo explico cómo lo sé. ¿No ha visto ustedes las plataformas ahora cómo se llenan de plata? Por ejemplo, Amazon, ¿cuál otra? TikTok, Shein, ¿cuál otra? Sí, digan yo sé que hay más, ¿cuál otra? ¿Cuál? Temu, ¿cuál otra? Y así, Netflix, a medida que van saliendo. ¿Y de dónde sale la plata de toda esa plataforma? ¿De dónde sale? Del bolsillo de las personas. ¿Y por qué funciona de esa manera? Porque usted y yo tenemos, nuestra mente es programable como una computadora. Al final lo que usted escucha, lo que usted dice, lo que usted constantemente está presentando, lo constantemente que está procesando. Entonces todo el proceso de finanzas en Estados Unidos es que te entrenan constantemente a cómo gastar tu dinero inconscientemente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo combato ese mal? Tengo que tener presente que ahora me voy a empezar a entrenar cómo administrar y ahorrar mi dinero, porque no hay nadie mejor que usted para administrar su dinero. Lo que pasa es que usted no está entrenado para eso todavía. Pero creemos que a través de esta campaña usted se puede entrenar. El resultado sería así. Esos $500 a un rendimiento de 8% en 30 años se me convierte en $750,000. Y pregúntese, ¿qué tanto son 30 años? Pues depende de quién se lo preguntes, porque si se lo decís a alguien de 20 años va a creer que 30 años está lejos, pero preguntárselo a alguien de 50, y si se lo preguntas a alguien de 60, y si se lo preguntas a alguien de 70, ¿qué crees que te va a decir que son 30 años? Nada. Amigos, en uno de los libros que yo leí decía así, y eso es lo que me abrió los ojos al concepto de los 30 años. Decía que de los 20 a los 30, un clic. De los 30 a los 40, otro clic. ¿Cuántos sintieron así como 2 clics? ¡Pum! Ya tengo 40, 2 clics. Y de los 40 a los 50, dice, otro clic. Y el siguiente, no, ahí entras en pánico, dice, porque si después ya ahí no hay clic. Porque dice que después de los 50 yo no tengo una estructura ahí para defenderme, ya es pánico ya lo que viene. Y bueno, yo estoy en 2 clics y medio. O sea, todavía tengo medio clic por ahí. Bueno, un poquito menos de medio clic. Pero el punto es que para los jóvenes no se alarmen, que esto no es mucho, ¿ok? Un 2% adicional me lleva a ese poderoso $1,000,000 que todos soñamos tener trabajando para nosotros. 1,130,000. ¿Qué me preocuparía en ese momento? Solo 2 cosas. Cómo mantener seguro mi dinero y los impuestos. Que la siguiente persona que viene, vamos a hablar del tema de cómo mantener mi dinero libre de impuestos y al mismo tiempo seguridad sobre mi dinero. Lo que yo le puedo decir es, ¿cómo se llegó ahí? Se llegó de esta manera, entendiendo que hay inflación en Estados Unidos, que debo de aprender a ganar más dinero a través del tiempo, porque si no el costo de vida incrementa demasiado rápido. Y vean ustedes los promedios de una casa ahorita, la gasolina ya nos quedamos cortos. ¿Cuánto tendría la gasolina? ¿Cuánto tendría que decir ahí ahora? 4, ¿no? 5. La barra de pan también se va a ir para arriba. ¿Qué es lo único que no aumenta en estos tiempos difíciles? Díganlo. Salario. Amigos, pero eso depende de nosotros y ustedes. En la segunda parte vamos a hablar cómo esta campaña te apoya a incrementar tus ingresos para prepararte mejor y no te afecte tanto esta situación actual. Es irónico porque pareciera que esto estuviera adaptado a la situación presente, pero créanme que
Este mismo concepto lo traemos por los últimos 10, 15 años, porque creemos que van a llegar tiempos como los que estamos viviendo siempre y lo que hay que estar es preparado. Tal vez hoy en día la familia se defienda con 4,000, tal vez no, pero realmente a lo mejor ocupan unos $7,000 al mes para vivir bien en Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso? Pues usted debe de entender impuestos, dónde poner su dinero para protegerlo de impuestos, que vamos a hablar ahorita, impuestos ahora, después con ventaja. ¿Qué más debo de hacer? Debo de entender que debo de asignarle trabajo a mi dinero, que esté creciendo, que esté seguro, que tenga ventaja de impuestos, que tenga una protección. De estos 4 beneficios, ¿cuál le atrae más a usted de los 4? ¿Cuál le atrae más? ¿2, 3 o todos? Todos. Si eligió todos, usted tiene mentalidad de riqueza. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta todavía. Sí, usualmente una persona que tiene mentalidad de riqueza no elige uno, sino los elige todos. Se lo digo en buena onda. Si eligió todo, usted tiene mentalidad de riqueza. Lo que pasa es que no lo he descubierto. Bien, este es el punto final que voy a hacer. ¿Ve cómo está el muñequito acá? Así andamos la mayoría. ¿Qué es lo que queremos hacer con la campaña? Crear un orden. Para aquellos que leemos la palabra, que entendemos, yo siempre lo digo de esta manera: Dios no bendice sobre la necesidad, Dios bendice sobre el orden. La necesidad la traen todos, pero no todo el mundo está dispuesto a ordenarse. Así que para ordenarse financieramente, siempre te vamos a invitar a que aprendas a hacer tu estrategia personal financiera, y a través de esa estrategia personal financiera que descubras tus posibilidades de poder incrementar tus ingresos para poder aplicar la información que viene. Así que vamos con el siguiente tema. La persona que les va a hablar ahora les va a hablar de cómo se comienza la protección, qué beneficios hay. Ella es Senior Marketing Director, profesional de comunicaciones en Colombia, y les va a explicar ahora cómo ustedes pueden beneficiarse de este